Hoy vamos a continuar el tema del láser transcutáneo, específicamente hablando de la experiencia que tiene con su uso en anomalías vasculares o alteraciones vasculares. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente del programa de medicina vascular. Como no todos estuvieron en la charla pasada, vamos a hacer un recorrido de algunos términos que se van a mencionar a lo largo de la charla y que hacen parte pues, de la terminología básica. Recordar que los láseres médicos son dispositivos que dependen de la emisión estimulada de radiación para producir un haz de luz. Estos dispositivos característicamente emiten una única longitud de onda coherente de radiación que hace parte del espectro electromagnético y que, con la cual se puede cortar, coagular o extirpar tejidos para una variedad de aplicaciones clínicas. Aparte de la longitud de onda definida, utiliza diferentes duraciones de pulso y niveles de energía. Y su uso seguro y apropiado requiere de un entrenamiento médico con conocimientos prácticos en cuanto al equipo y las interacciones del láser con el tejido para lograr el efecto clínico deseado. Como la luz convencional, el láser hace parte del espectro electromagnético, algunos de ellos dentro del espectro visible, cada entre 400 y 760, otros cerca del infrarrojo y otros antes de este. Cumple con unas propiedades únicas que son, en comparación con la luz convencional, que está como de ilustrar en la parte superior, el láser cumple con que es monocromático, ya que todos los fotones tienen la misma longitud de onda, entonces se define un color característico siempre y cuando esté dentro del espectro de luz visible. La coherencia que hace referencia a la sincronización en tiempo-espacio, precisamente de estos fotones, y la colimación que hace referencia a que estas partículas generalmente son casi paralelas con un discreto grado de dispersión. Entonces, tiende a ser coherente, no divergente, con una única longitud de onda y con una alta intensidad. En comparación con los dispositivos IPL o otras terapias de luz que no se consideran terapias láser porque en su definición estas son lámparas de destello de luz blanca o xenón filtradas. Más o menos estos son los dispositivos que representan un IPL y este es un láser, y estos son los filtros que se insertan en una ranura que está en la parte contralateral y es lo que define la longitud de onda característica y los usos que se le dan que pueden alcanzar según la longitud de onda que define el filtro, la estructura según la profundidad que alcance. Entonces, estos son, por definición, policromáticos, no coherentes, son menos potentes y se mueven en un rango de longitud de onda entre 400 y 1200. Por definición son dispositivos versátiles porque no solamente se utilizan en lesiones vasculares, sino también para procesos de rejuvenecimiento y depilación. Entonces, partimos, en conclusión, son dispositivos que usan la luz blanca con un patrón no coherente, divergente y muchas longitudes de onda. Entonces, el espectro, la efectividad o la utilidad es amplia en comparación con el láser. Generalmente, por una longitud de onda se usa para una indicación específica. Son menos dolorosos que el láser, son menos costosos en comparación a la tecnología láser. La versatilidad, como ya lo mencionamos, que se le puede dar múltiples usos se puede utilizar en muchos tipos de piel, a diferencia del láser, pues que hay ciertas precauciones con los fenotipos Fitzpatrick en grados más avanzados. Entonces, los láseres, acorde a la longitud de onda, dijimos que se ubican dentro del espectro electromagnético. Estos son los diferentes tipos de láser. Y también mencionamos que hay 4 características que hay que tener en cuenta, que es lo que definen principalmente el principio de fototermólisis selectiva, que se refiere a que hay unas estructuras o objetivos o targets que tienen unos coeficientes de absorción, pero ese coeficiente de absorción está dado por el, el porcentaje de láser que es reflejada por el estrato córneo, lo otro que el porcentaje que es dispersado por las fibras de colágeno y las que se transmiten más allá del cromóforo o el objetivo ácido, con un coeficiente de absorción específico. Y que ese coeficiente, ese cromóforo es la estructura que va a absorber la luz y la va a transformar en energía calórica y va a generar, en el caso de la hemoglobina o hemoglobina, la destrucción del vaso o la coagulación del nervio. Entonces, cuando hablamos pues, del uso en las terapias vasculares, el cromóforo principal es la hemoglobina, la oxihemoglobina, incluso la desoxihemoglobina,
la oxihemoglobina tiene 3 picos de absorción, generalmente entre 472, 518 y 570, que son generalmente aprovechados por los láseres que tienen estas longitudes de onda. Y son las que se ubican acá, pero es importante, como lo vimos anteriormente, saber que hay otros cromóforos que pueden interactuar con esas longitudes de onda y que hay que tenerlos presentes porque pueden, de alguna manera, debilitar la potencia del láser hacia el cromóforo que nos interesa, que es la hemoglobina, y ser responsable de los efectos secundarios en cuanto a la o hipopigmentación. Entonces, precisamente, los láseres que se mueven en el espectro de longitud de onda de la de hemoglobina y de hemoglobina, está el PDL, que es el láser de luz pulsada, y estos láseres que se conocen como el de rubí, alexandrita, el diodo y el ND Jack 1024, que son con los que más se tiene experiencia. Como ya lo dijimos, el principal cromóforo que vamos a buscar es la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Este está casi en el rango infrarrojo, aquí es donde actúa el NJAK principalmente. Y acá se utilizan los de este que acabamos de mencionar, que tienen diferentes tonalidades del láser que van entre azul y verde, amarillo, que es el PDL, y casi infrarrojo. Otros términos que vamos a mencionar, o que dijimos que son importantes saber, es el Joule, que hace referencia a la unidad fundamental de trabajo, el Watt, que define lo que es el poder, que es la tasa de entrega de energía, la fluencia, que es la cantidad de energía que se entrega por unidad de área, y la duración del pulso, que se expresa en segundos, y esta duración del pulso está definida por otro término que es el tiempo de relajación térmica. Este tiempo de relación térmica no es más que el tiempo requerido para que una estructura recupere o disipe el 50% del calor que ha obtenido después de que es calentada por el láser o alcance su temperatura basal. Y entonces se define que la duración del pulso no puede ser superior al tiempo de relajación o tiene que ser menor a este para que pueda hacer el efecto solamente en el cromófono y no generar daño en las estructuras vecinas. Lo otro es el spot, que ya lo mencionamos, que hace referencia al ancho del láser que tiene contacto con la superficie cutánea, ¿ya? Y que según el grado de profundidad o lo superficial que esté la lesión, pues se elige diferentes tamaños del mismo. Y ya dijimos lo de la relación térmica, pues que eso es lo que dio lugar a que en la actualidad se utilicen los láseres pulsados de onda larga porque esto es lo que permite que las estructuras recuperen entre pulso y pulso o disipen el calor que van obteniendo y no los láseres continuos que fueron los primeros, que eran los que más generaban daño colateral a los tejidos circundantes porque no le dan tiempo a que estas estructuras se enfriaran de alguna manera. Entonces, es importante decir que la duración del pulso, el tiempo de relación está en relación al tamaño de la estructura target. En el caso de los láseres vasculares, por ejemplo, aquí están las manchas de vino porto que son capilares, son bastante pequeñas, entonces como podemos ver, en el diámetro se define en micrómetros, el tiempo de relación en milisegundos y la duración del láser en milisegundos. Y cuando se compara con una vena de mayor calibre, que su diámetro se explica en milímetros, el tiempo de relación va a ser mayor, entre más grande, mayor tiempo para descargar el calor una vez que es calentado y por tanto el tiempo de duración del pulso va a ser mayor y en este caso se explica en segundos y no en milisegundos. Entonces, hablando precisamente de las lesiones que nos conciernen, el día de hoy están las lesiones vinoporto y los hemangiomas, también están las malformaciones vasculares. Nosotros podemos ver que a medida que se aumenta el diámetro de los targets, así va a ser proporcionalmente el tiempo de relajación térmica y se va a seleccionar el láser dentro de los que tienen alcance más superficial hasta los más profundos. Entrando en materia, tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de lesiones vasculares, sigue vigente la clasificación de Mulliken y Glowacki, en el cual estas alteraciones se dividen en dos grupos. En uno están los tumores representados principalmente por los hemangiomas y por otro lado están las malformaciones. Los hemangiomas característicamente con sus fases proliferativas e involutivas. Y las malformaciones puras, que pueden ser capilares, venosas, arteriales, linfáticas, fístula o la combinación de estas. Tener en cuenta que estas anomalías vasculares tienen unas características que las diferencian. Por ejemplo, en el caso de los tumores,
el 30% puede estar visible en el momento del nacimiento o la gran mayoría en las primeras semanas de vida. Tiene una predilección más hacia las mujeres, tiene un rápido crecimiento, que es la fase proliferativa, seguida por un periodo de involución, lo que caracteriza histológicamente son las señales de proliferación, o sea, de multiplicación de las células, no se asocian a anomalías vasculares y los efectos de masa sobre estructuras vecinas son infrecuentes y la mayoría responde a esteroides. A diferencia de las malformaciones que generalmente pueden, es raro que estén presentes en el momento del nacimiento, pero se manifiestan posteriormente, no tiene predilección de género, el crecimiento es lento a medida que la persona crece, no, desde el punto de vista histológico no hay ese recambio celular acelerado, y algo interesante es que sean fenómenos de éxtasis en las lesiones o consumo localizado de los factores de coagulación o coagulopatía sistémica. Lo otro es que por la hipertrofia se da específicamente efectos sobre los tejidos, específicamente la destrucción ósea, y estos no responden a esteroides. Entonces, según la clasificación del ISSBA, los tumores pueden ser benignos, que son la mayoría, que son los hemangiomas. Hay lesiones que son borderline y otras malignas, como lo mencionamos. Estas pueden ser simples o puras o combinaciones que se pueden dar entre ellas. Una forma fácil de diferenciarla es tratar de establecer el flujo. Cuando nosotros encontramos una lesión, lo primero es saber si tiene flujo. Si no tiene flujo, generalmente es posible que estemos ante una malformación quística, o si la lesión es extremadamente superficial, puede ser una lesión capilar. Si se detecta flujo, lo más importante es definir si es arterial. Si no es arterial, ver si hay la presencia de febolito, y eso confirmaría que estamos ante la presencia de una malformación venosa o una malformación venosa antes de que se forme. Y si se logra definir que hay flujo arterial, pues podemos estar ante una malformación de alto flujo, que puede ser una malformación arteriovenosa o fístula, o un tumor vascular tipo hemangioma. Entonces, dependiendo precisamente del nivel donde se aparezcan las lesiones, ya vimos que pueden ser capilares, venosas, linfáticas, combinaciones de venolinfática, o en caso de que se den comunicaciones tempranas entre arterias y estructuras venosas. Esto es lo que define a las malformaciones de alto flujo. Entonces, cuando nosotros, estos son todas, por decirlo así, las alteraciones vasculares donde se han puesto de alguna manera en práctica la utilidad de los blasters, pero la mayor evidencia, la mayor experiencia se tiene por el hemangioma infantil, las malformaciones capilares, las malformaciones venosas y las malformaciones combinadas, que son las que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, los láseres los cuales se han hecho prácticas precisamente en este tipo de lesiones, el que tiene más experiencia es el láser de colorante pulsado, PDL, con longitudes de onda entre 585 y 595 con haz de luz amarilla, cuyo cromóforo es la oxihemoglobina, y la principal evidencia existe en las malformaciones capilares tipo manchas de vino porto. Y en el caso de NDJAK, con longitud de onda de 1064, la mayor utilidad está precisamente en estas mismas lesiones, más cuando estas no son puras, es decir, que se asocian a combinaciones con lesiones venosas de mayor profundidad que se hacen resistentes al tratamiento, y igual en el caso del IPL. Entrando en materia, están las malformaciones capilares, que son las manchas de vino oporto. Si bien no son las más frecuentes, porque las malformaciones capilares más frecuentes son las venosas, estas pueden representar entre 0,3 al 0,5 de la población infantil. Como podemos ver, tienen diferentes localizaciones. Las más frecuentes son cervicocraneanas, pero también pueden comprometer extremidades, y también podemos tener presentaciones en el adulto, ¿ya? Lo más característico en adultos que tienden a ser pigmentadas o con patrones de hipertrofia nodular, como podemos ver en las imágenes. Según el consenso de tratamiento para este tipo de lesiones, específicamente cuando hace parte de algunos síndromes como el Sturge-Weber, en Estados Unidos, los dispositivos basados en luz como el PDL se consideran la primera línea de tratamiento, y el ACT de colorante pues ya tiene un historial largo de eficacia y seguridad para el tratamiento de estas lesiones, que respaldan este dispositivo como el estándar de oro. Todos los pacientes iniciaron tratamiento antes de cumplir el año, la mayoría es lo que se recomienda, y la edad de inicio fue 3.3 meses para obtener los resultados que vamos a ver. Entonces,
específicamente hablando de las malformaciones capilares, ya dijimos que la mayor experiencia es con el PDL, pero en algunas lesiones refractarias vamos a ver que hay también publicaciones con el NDJAK y el IPL. Entonces, esta fue quizás la primera y la principal publicación que dio cabida a la utilización de este tipo de láser de colorante PDL, que fue publicada iniciando la década de los 90, es un estudio observacional prospectivo con un N de 35 niños entre 3 meses y 14 años, donde las manchas de vino oporto eran desfigurantes y se trataron con este tipo de láser PDL. Todos, según la publicación, tuvieron una desaparición completa en las manchas después de un promedio de 6.5 tratamientos con este tipo de láser. La hiperpigmentación fue el único efecto secundario, alcanzando hasta el 20% de los pacientes. Para ese entonces, la longitud de onda que se utilizaba era de 5,77, un poco más baja de la que se utiliza actualmente, con una duración de pulso de 360 microsegundos. Y, curiosamente, se notaron que los niños menores de 7 años necesitaron menos sesiones en comparación con los niños mayores, y estos fueron los resultados que se obtuvieron para ese entonces. Pero llamó la atención pues la gran tasa de efectividad, y un año después salió esta publicación donde en un estudio retrospectivo de un centro médico de la ciudad de Nueva York, de la Universidad de Nueva York, con un N de pacientes que duplicaba el estudio anterior, con una población muy similar en cuanto a la edad, donde la mayoría eran niñas, se utilizó el PL con una frecuencia un poco mayor, hasta 585, y la duración del pulso un poco mayor también, expresada en microsegundos con un spot de 5 milímetros. La potencia horaria variaba dependiendo de la edad. Entre más edad, era probablemente estos pacientes iban a requerir mayor potencia, y esto estaba en relación a que el grosor de los tejidos que iban adquiriendo, pues iba a generar una interfase que iba a provocar que requerieran más potencia para alcanzar los objetivos o los cromófaros. Y se hizo registro fotográfico antes y 2 meses después. Lo interesante es que solo en este estudio se observó que en promedio estos pacientes requirieron, la gran mayoría, un poco más de 2.5 sesiones de tratamiento para alcanzar un aclaramiento que era superior al 75%, que es lo que se discrimina específicamente mejor en esta tabla, que la mayoría de estos pacientes están precisamente cuando reciben 2 o 3. Y interesante era cuando alcanzaban hasta 6 sesiones, pero eran pocos los pacientes que alcanzaban un aclaramiento hasta el 95%. Entonces, también notaron que los pacientes del grupo más joven, similar al estudio previo, que eran 44 pacientes entre los 3 meses y 6 años, respondieron mejor, con un 55% de aclaramiento en comparación con los mayores, con una P que tendría a ser prácticamente significativa. Aquí sí declararon complicaciones. Dijeron que los pacientes no presentaron atrofia o cicatrización, pero las complicaciones están en relación a la mayor hiperpigmentación de estos pacientes y menos frecuente depresiones cutáneas e hipopigmentaciones. Y lo interesante es que todas estas complicaciones fueron transitorias y desaparecieron por completo con el paso de semana. Y más recientemente, y esto es una serie publicada el año pasado, y es la más grande que existe, y es una serie china, un país donde se tiene bastante experiencia con este tipo de tecnología. En este estudio observacional retrospectivo con un N mayor de 970 pacientes pediátricos, todos menores de 18 años por definición, tratados con la SPL con una longitud de onda de 195, y el dispositivo con dispositivos de enfriamiento con un ancho de pulso entre 0,45 y 40, y una fluencia de entre 4 y 40 joules y un spot de 7. Este estudio se hizo en el Hospital Pediátrico de Beijing con fototipos que van de 2 al 4. Los desenlaces fueron evaluar la eficacia por registro fotográfico y las reacciones adversas. A estos pacientes se les hacían seguimientos cada 4 o 6 semanas, que generalmente era el intervalo entre los tratamientos también, y los periodos de evaluación se definieron a través de una escala que ellos le llamaron A-Schauer, que es muy similar a lo que hablamos cuando en las telangiectasias, pues se definía por grupos, siendo ineficaz cuando había tasas de aclaramiento menor al 25%, y progresivamente, a medida que habían tasas de aclaramiento, se le agregaba una puntuación específica. Entonces, lo que llamó la atención es que la eficacia terapéutica de estos pacientes pues, se analizó
según las variables clínicas. Entonces, cuando se analiza la eficacia terapéutica, en cuanto al sexo, todos tenían tasas de eficacia que eran efectivas o significativas y que alcanzaban casi el 70%. En cuanto a la edad, llamaba la atención que si bien la mayoría de los pacientes tenían respuestas cercanas entre el 60 y el 70%, los adolescentes eran los que más respuesta tenían, pero eso principalmente está en relación con el grado de cooperación de los pacientes para que se le hicieran precisamente este tipo de terapia. Y lo mismo, precisamente, la misma razón era la que se daba en cuanto a la localización de las lesiones, porque si bien las localizaciones, como ya lo dijimos, más frecuentes eran las cervicofaciales con tasas de eficacia terapéutica que estaban entre el 40 y el 60%, nosotros podemos ver que las localizaciones de las extremidades eran las que en teoría tenían más respuesta, pero como acabamos de decir, es por la zona, que no era una zona tan especial y que era más fácil de tratar. Y en cuanto al área, podemos observar que si bien las lesiones más frecuentes están entre los 3 y 10 centímetros cuadrados, las lesiones menores a 3 centímetros cuadrados eran las que mejor respuesta terapéutica tenían. En cuanto al tipo de lesiones que ya mencionamos que pueden ir de rosado, rojo o purpúrea, no había diferencia en cuanto a la tasa de respuesta, que estaba entre el 60 y el 67%, y la localización, especialmente a nivel de la cara, llamaba la atención que las lesiones ubicadas en la rama mandibular del trigémino eran las que mejor respuesta tenían. Y en cuanto al número de sesiones, entre más número de sesiones, mejor respuesta se obtenía. En cuanto a las reacciones adversas que mostraba esta publicación, era realmente baja, un 4.31% en total, y está en relación principalmente a lesiones pigmentarias. Menos frecuencia en la hipopigmentaria y por último la cicatriz superficial. Y estos eran los resultados que se obtenían en estos pacientes. Como podemos ver, la disipación marcada precisamente de estas lesiones después de un promedio de 3 sesiones de tratamiento. Pero llamó la atención los resultados de esta publicación que pues, marcó como una alerta de que estas lesiones en vino oporto tratadas precisamente con este tipo de láser de colorante pulsado, después de 10 años de seguimiento notaban que había un recrudecimiento de algunas de esas lesiones. Entonces, se tomó una población de pacientes que había sido evaluado luego de 5 tratamientos, una población original, y en el cual se habían obtenido resultados significativos cuando se comparaban la tasa de pigmentación con el tejido circundante luego de los 5 tratamientos, cómo bajaba esa tasa de pigmentación que se traduce en aclaramiento y con el diferencial. Cuando se le hizo el seguimiento después de estas 5 sesiones, ya en un periodo de 10 años, que en promedio todos estos pacientes habían recibido 7 sesiones más, se notó precisamente que estos pacientes tenían recrudecimiento de estas lesiones, pero a pesar de esto, de esta reaparición de estas lesiones, no volvían a su estado basal. Entonces, este era el estado basal de la mayoría de los pacientes. Esta fue la respuesta después de 5 sesiones y esto fue la apariencia después de 10 años de tratamiento cuando habían recibido 7 sesiones posteriores a las 5 iniciales. Entonces, dice que en promedio la mancha de vino porto medida en el seguimiento fue significativamente más oscura, pero cuando se comparaba después de los últimos 5 tratamientos, pero todavía fue significativamente más clara cuando se comparaba con la basal, y esto fue estadísticamente significativo. Y algo muy interesante era que el 59% de los pacientes están satisfechos con el resultado general del tratamiento, a pesar de que había un recrudecimiento discreto de las lesiones y el 35% en general se había oscurecido. Entonces, ahí aparece la definición de las lesiones resistentes al tratamiento, y esto está principalmente en relación a las definiciones de las manchas de vino porto, que en sí son capilares eutásicos con diámetros que varían entre 10 y 50 micrómetros, ubicados generalmente en una profundidad que está entre 300 y 600 micrómetros, con diversos grados de hipertrofia de los tejidos subyacentes que representan cierto grado de resistencia a la penetración de estos láseres.
el 20% de las lesiones no se puede aclarar por completo con el uso de estos láseres, y aunque el 70% se aclara más de un 50%, el restante porcentaje tiende a responder mal. Y las áreas donde se describe que tienen menos respuesta son áreas centrales de la cara y en algunas y extremidades, curiosamente. Entonces, lo anterior, lo que genera es que se dé una inadecuada penetración del láser pulsado, generalmente cuando se utilizan frecuencias menores a 595, y por eso es que esta frecuencia, esta longitud de onda, se empezó a implementar igual que otros láseres, como la alejandrita, el diodo y el NASDAQ, que tenían longitudes de onda mayor, y es lo que define un mayor grado de penetración. Además, lo anterior generaba una conducción inadecuada de la energía térmica desde el cromóforo hasta la pared, porque el efecto final, digámoslo así, si bien la hemoglobina o la hemoglobina es la estructura que absorbe el calor, esta al menos se tiene que transmitir a las paredes vaso para que este sea destruido y no se puedan regenerar. Y como estas lesiones no eran puras, es decir, no tenían solamente el calibre de los capilares, sino que habían combinaciones con algunas estructuras venosas con diámetros mayores, cuando se definía unos parámetros para el capilar, no se alcanzaba a destruir las paredes de los vasos con mayor diámetro o mayor profundidad. Lo otro es que el volumen sanguíneo inadecuado que reciben los capilares tiene menor cromóforo, y esto explica pues que no haya un efecto, una termolisis selectiva específica, y la fluencia inadecuada entre el capilar y la pared limita precisamente el daño. Entonces se empezaron a hacer pruebas con otro tipo de láser, aparte del PL, y ahí es donde aparecen las prácticas con el NASJAC. Y en este estudio observacional prospectivo, con un N pequeño de 17 pacientes, la mayoría entre 18 y 52 años, la mayoría de mujeres con fototipo 1 a 4, las lesiones de 5 centímetros cuadrados, de diferentes localizaciones y diferentes tonos. Se puso a prueba el PDL versus el NAC en 3 sesiones de tratamiento. Se tomaron registros fotográficos digitales antes y un mes después, y se midieron el aclaramiento acorde a las escalas que ya estamos familiarizados. Entonces, estos eran los parámetros del NASJAC y del PDL que se pusieron a prueba. Lo interesante de este caso es que el primer paciente fue, digamos, el paciente de prueba, donde con ese paciente se definió la dosis mínima para generar una púrpura a través del láser JAK, y de ahí para adelante los otros 16 pacientes fueron donde se demostraron los resultados. En estos pacientes, aparte de la dosis mínima para generar las lesiones purpúricas, se establecieron dosis menores de seguridad. Entonces lo que se hacía era marcar 4 puntos, una donde se disparaba el PDL, y las otras 3 zonas se disparaba el láser Nd:YAG con la dosis mínima para generar la lesión purpúrica y las dosis ajustadas, como vemos acá. Y los resultados de eficacia, específicamente con la dosis estándar para generar o dosis mínima para generar la lesión purpúrica, podemos ver que eran muy parecidas en ambos grupos, ¿ya? Cuando se comparaba el PDL, el Nd:YAG, sin una diferencia estéticamente significativa. O sea, ahí surge el Nd:YAG como una alternativa para este tipo de lesiones, y es precisamente cuando se comparaba el láser PL con el YAG en la dosis mínima para generar las lesiones purpúricas. Aquí no había diferencia significativa, pero cuando se comparaba esta dosis este protocolo de láser PDL con las dosis ajustadas, efectivamente sí había diferencia significativa, igual cuando se comparaba el Nd:YAG en la dosis estándar con las dosis ajustadas. O sea, estos eran los mejores protocolos de tratamiento. Los efectos adversos que se veían con el Nd:YAG estaban en relación principalmente con las cicatrices hipertróficas, que son en estas que se ven en la fase tardía, y que un premonitorio para el desarrollo era la descoloración gris azulada que se presentaba tempranamente en estos pacientes. De igual manera, se puso a prueba esta alternativa para el manejo de las lesiones resistentes. En este estudio observacional prospectivo con un 20 pacientes se comparó precisamente el resultado del Nd:YAG con el PDL 595, en el Nd:YAG de 1064 con las especificaciones técnicas que se describen
allí. Entonces se realizaron los tratamientos de 3 a 6 sesiones con intervalos de 6 a 8 semanas, y seguimiento fotográfico a 3 meses después del tratamiento y con escalas de aclaramiento muy similar a los estudios previos, y también se midieron los efectos secundarios y complicaciones 6 meses después del tratamiento. Los resultados es que un 20% aproximadamente de estos pacientes tuvieron una mejoría significativa con una tasa de aclaramiento superior al 90%, un 15% tuvo una respuesta moderada, y el mayor, digamos así, grupo que tuvo respuesta, que se define con tasas de aclaramiento entre el 30 y 60%, 30 y 60% estuvieron en el grupo de mejoría leve. Y los efectos adversos estaban en relaciones principalmente a las alteraciones de pigmentación, hiperpigmentación y cicatriz de atrofia superficial. Y la mayoría de los pacientes con NASH siempre se quejaban de dolor leve a moderado durante el tratamiento láser. Y estas eran las lesiones que eran resistentes al tratamiento con PDL, y esta era la respuesta que se tenía en estos pacientes cuando se utilizaba como alternativa el láser Nd:YAG con longitud de 1064. Pero también se hicieron estudios con el IPL como alternativa para el láser pulsado, y en este RCT, con un N de 20 pacientes, se probó frente a frente el PDL, ya con longitudes de onda de 595, frente al IPL, que utilizó filtros que iban entre 560, unos filtros que era de 500 a 670 de longitud de onda, o los filtros que ofrecían longitudes de onda entre 870 y 1400. Se alinearon dos áreas de apariencia y tamaño similares, y se aplicaron precisamente estas dos intervenciones, y se midieron los aclaramientos de estas lesiones por registro fotográfico y también por tasas de reflectancia cutánea medida por un dispositivo que se llamaba dermofotómetro. Los resultados del tratamiento se evaluaron a 12 semanas después. Entonces, como podemos ver, desde el punto de vista clínico, en las tasas de respuesta había una mejoría significativa clínica superior cuando se comparaba el PDL con el IPL, ¿ya? Que en promedio estaba cerca de la mediana del 65%, con una P estadísticamente significativa, y un mayor porcentaje de los pacientes tuvo tasas de aclaramiento buenas o excelentes con el PDL de hasta un 75% en comparación con la tecnología IPL, y en términos de reflectancia también se mantuvieron este tipo de resultados. Y estos eran más o menos los resultados. En la parte superior se manejaban con láser PDL, y debajo la tecnología IPL. Nosotros podemos ver precisamente la diferencia en cuanto al aclaramiento o porcentaje de aclaramiento. También el IPL se puso a prueba con las lesiones resistentes. En este estudio observacional prospectivo con 15 pacientes, se comparó precisamente PDL con IPL en 4 sesiones, con controles fotográficos. Aquí están precisamente los parámetros en cuanto a la duración de pulso de energía de acuerdo a la localización anatómica, y estos fueron esos 15 pacientes con sus variables demográficas, las características clínicas de la lesión y el área específica. Y lo que sucede, la respuesta se dividió en dos grupos. Curiosamente, estos pacientes, la gran mayoría seguían sin responder, que eran casi el 54% de los pacientes, y el otro 43 o 44% se llamaron respondedores. De esto, la gran mayoría obtenían una tasa de aclaramiento cercana entre el 75 y el 100%, y un pequeño porcentaje entre el 50 y el 74%. Es decir, que una vez que la lesión era refractaria, probablemente el IPL no era la alternativa más conveniente cuando se comparaba con el Nd:YAG. Y estas eran las respuestas que sostenían precisamente en estas lesiones refractarias a PDL, que sí respondían, como vemos también en esta imagen. Entonces, en esta metaanálisis de regresión sistemática se analizaron precisamente las intervenciones en este tipo de malformaciones capilares en regiones cérvico-craneales, pero precisamente en lesiones que no habían sido tratadas previamente, es decir, que no tenían criterios de refractariedad. Se analizaron 48 estudios observacionales con 3 ensayos clínicos con un N mayor a 3.000 pacientes, 9 intervenciones diferentes. O sea, no solamente era el láser PDL, Nd:YAG y la tecnología de IPL, pero los desenlaces precisamente los vamos a analizar teniendo en cuenta esas 3 intervenciones. Y los desenlaces, el primario fue el aclaramiento mayor al 75%, y los efectos adversos o complicaciones.
Entonces, como podemos ver, donde comparaba el PDL, el NDIAC y el IPL, la porción agrupada de pacientes que alcanzaron un aclaramiento mayor al 75% fue del 43%, con un adecuado intervalo de confianza expresado en porcentaje, pero con una heterogeneidad bastante marcada. Para el PDL, después de 3 a 8 sesiones, pero por el tipo de estudio, pues la evidencia que respalda esta utilidad sigue siendo de un grado muy bajo, en comparación con el rendimiento del NDAC, que era casi similar y por eso se consideraba una alternativa y mucho más bajo rendimiento del IPL. Y en relación a los efectos adversos, como ya hemos mencionado, la principal era la hiperpigmentación para el láser PDL en menor proporción para el NDAC y el IPL. Y en términos de cicatrices, generalmente hipertróficas, había una tendencia precisamente hacia la NDAC, pero según este metaanálisis no había diferencia significativa entre ellos. Ya hablando pues, de otro grupo de anomalías vasculares que es el hemangioma se considera la neoplasia maligna más común de la infancia, que puede aparecer hasta el 10% de los bebés nacidos a término y hasta un 25% de los prematuros. Como mencionamos, su evolución tiende a ir hacia la progresión espontánea hasta un 70%, pero hay un grupo que tiende a ser persistente y refractario y tiende a tener complicaciones como sangrado, úlcera, dolor, principalmente. La tendencia hacia la involución espontánea, la mayoría de ellos se tratan de forma conservadora, con una estrecha observación, y cuando entran en fase proliferativa o sintomáticos, el tratamiento de elección es el propanolol oral por sus propiedades antiangiogénicas, especialmente cuando estamos hablando de lesiones de gran tamaño. Y el láser se reserva para pacientes que no tienen respuesta al propanolol, lesiones pequeñas, superficiales o ulceradas. Es la principal indicación. Entonces, la experiencia que se tiene en hemangiomas con el PDL se resume en esta revisión sistemática y metaanálisis en el cual se tomaron 3 estudios con un N superior a 1.200 pacientes, la mayoría eran mujeres, la mayoría tenían lesiones superficiales, aunque habían lesiones que tenían cierto grado de profundidad, y se comparó el PDL con longitudes entre 585 y 595 con esas especificaciones técnicas y un promedio, curiosamente, de sesiones de tratamiento menor a lo que se utiliza para las lesiones en vino porto. Y los tratamientos se repitieron generalmente cada 2 a 8 semanas. El periodo de seguimiento en promedio fue de 6.6 meses. Y como podemos ver en la gráfica, una tasa de respuesta global cercana al 90% de los pacientes, ya que ellos experimentaron una regresión notable de sus lesiones después del tratamiento que describimos, con una P estadísticamente significativa. Y en este estudio retrospectivo se quiso analizar si la respuesta al uso de estas terapias láser tipo PDL era mejor si se utilizaban solas o en combinación con el propanolol o de forma secuencial después del propanolol. Entonces, realmente es un estudio pequeño, pero a pesar de eso, deja grande enseñanza, ya que los pacientes tratados simultáneamente lograron una eliminación completa con mayor frecuencia y además de eso, el tratamiento combinado generó que se necesitaran menos días de dosis de propanolol y una menor dosis calculada en general para estos pacientes. Aparte, también hay experiencias con el uso del láser Nd:YAG para los hemangiomas infantiles, generalmente en las lesiones residuales después del uso de propanolol. Entonces, este es un estudio que abarcó 30 pacientes, generalmente con hemangiomas infantiles, la mayoría superficiales, y con localizaciones cervicocraneales y algunas en el tronco, como podemos ver acá. Entonces, estas eran las lesiones basales, lo que quedaba después del uso del propanolol, de ahí no había más mejoría, y esto posterior al uso del láser como Nd:YAG como terapia complementaria. Entonces, en estos pacientes, el 60% mostraron una respuesta excelente, el 33% lograron una respuesta buena, y en total, que era el 93%, tuvieron un resultado final combinado con una respuesta moderada o superior. Y es así como se veían las respuestas en el tratamiento precisamente con estas tecnologías, con hemangioma localizado incluso en áreas especiales, como el pabellón de la oreja y el párpado superior. Y
hablando ya específicamente de otra de las anomalías vasculares, específicamente de las malformaciones venosas, esta es la publicación más importante que existe, del año 2007, en el cual se publicó la experiencia sobre 146 pacientes. Inicialmente eran 152, pero algunos de ellos se perdieron en el seguimiento. Se dieron en dos grupos: los que habían recibido tratamiento previo, que generalmente eran tratamientos quirúrgicos o con escleroterapia, o los que no tenían tratamiento, y aquellos que están localizado en la superficie cutánea o en zonas especiales, con los aspectos técnicos que definían, o las especificaciones técnicas que se utilizaron para cada localización. Y estos eran los resultados que se obtenían. En el caso de las malformaciones vasculares, si bien se obtenía una gran mejoría en el aspecto superficial, como podemos ver, muchas de las lesiones a profundidad aún persistían, y por eso se considera para este tipo de anomalías, o sea, estas malformaciones vasculares, que el tratamiento con láser es un preámbulo al tratamiento, porque muchos de ellos necesitaban complementariamente cirugías para hacer el tratamiento completo de estas lesiones, como podemos ver en estos resultados, incluso en áreas especiales como la lengua. Aparte de las lesiones de vino porto que ya mencionado, los hemangiomas y las malformaciones vasculares, también hay experiencia reportada con el uso del NDJAK para malformaciones vasculares complejas o combinadas de bajo flujo, es decir, las capilares combinadas con las venosas, o las capilares combinadas con la linfática. Y saco a colación pues, los resultados de este caso, que realmente son sorprendentes, de un paciente que tenía una lesión compleja ubicada en el pabellón auricular, y luego eh, eh, de las sesiones que recibió solamente 3 tratamientos con el NIAC, vemos como una recrudescencia de la lesión. Y lo que parece increíble es que también hay experiencias reportadas con las malformaciones de alto flujo, las arteriovenosas, pero no como terapia inicial, porque en este tipo de casos lo que se propone es ligar el vaso nutricio, es decir, la arteria, lo que genera alto flujo, y convertirla en una lesión de bajo flujo. En ese momento, ofrecer el tratamiento complementario con el NDIAC para obtener este tipo de resultados que vemos a continuación, incluso en áreas especiales como el labio, en este paciente de población pediátrica. Con mensajes finales, les dejo, aparte de esta mirada esperanzadora de este niño, que el láser transcutáneo ha demostrado ser una herramienta de tratamiento segura y efectiva para las anomalías vasculares más frecuentes, como en el caso de las lesiones en vino porto, que son las malformaciones capilares. Puede ser considerado, o se considera hasta el momento, la primera línea de tratamiento, y otras como una alternativa complementaria. Y más que un tratamiento cosmético, es una terapia médica que brinda resultados a los pacientes que impactan en su calidad de vida. Muchas gracias. Mauro, muchísimas gracias por la charla. Eh, no, yo creo que esto, pues, digamos que tiene mucha relevancia, porque sin duda este grupo de pacientes con malformaciones vasculares es, pues, digamos, como ese grupo en el cual nos quedamos muy corticos, como con muchas herramientas. Si bien, pues, no es lo más frecuente que a nuestra práctica clínica lleguen tantos pacientes con malformaciones vasculares, sí son muy retadores. Entonces, pues a ver que ya también hay como otras alternativas y al manejo me parece que es bastante importante. E incluso, pues, por ejemplo, el doctor Cediel en Bucaramanga, que está pues como con un registro de estos pacientes de malformaciones, pues creo que sería pues como muy interesante también ir mirando como si ellos han tenido o no experiencia con estas nuevas tecnologías para el manejo. Claro que sí. No sé si alguno de los otros doctores tiene algo El, que... el profe John tiene la mano levantada. Buenos días. Profe, buenos días. Sí, pues de acuerdo con lo que dice Andrea, pues es como una alternativa que se ve pues como ya muy venir hacia futuro reciente, de pronto ya está utilizando, porque muchas veces uno se queda como cortico con estos pacientes con ese tipo de malformaciones. En los hemangiomas, pues uno casi siempre hace es como un manejo expectante, pues esperando que eso, como la mayoría, resuelve con el tiempo, y uno pues se queda solamente con el beta bloqueador. Em, Me parece como muy interesante, hombre, y ojalá que progrese esta nueva
pues enfoque terapéutico en beneficio de los pacientes con este tipo de lesiones. Yo tengo una pregunta, pues, que es como el del desconocimiento técnico, Mauricio. El láser tiene los tres modos de aplicación a los cuales mencionaste vos, o sea, un mismo aparato, el PDL, el IPL y el PD-YAG, ¿se pueden administrar con un mismo aparato láser o cada uno es con un aparato distinto? Profe, el que tiene mayor versatilidad para poder elegir el ancho de las longitudes de onda es el IPL, ¿ya? Porque, como lo mencioné, al handle, que es el dispositivo que va en la mano, se le colocan unos filtros que es lo que al final define la longitud de onda de la luz original blanca. Ese es el único que usted podría modificar la longitud de onda. La mayoría de los equipos láser tienen una longitud de onda específica y los parámetros técnicos que usted puede modificar es la duración del ancho de pulso, principalmente la potencia o fluencia, que es la energía que se da por centímetro de área, y el spot, que es precisamente lo que define el ancho del láser, que es lo que se puede modificar. Entonces, para los equipos láser no se pueden, vienen con longitudes de onda fijas, y el que sí permite esa versatilidad, pero es menos potente y menos efectivo, es el IPL. Bueno, y otra pregunta, con respecto a la utilidad en el manejo del linfedema, pues sobre todo esos linfedemas congénitos, asumo yo que son como más para ese tipo de lesiones complejas localizadas que vos mostraste ahí, no como para esos linfedemas extensos que comprometen las extremidades. No sé, pues como qué Sí, de respuesta lo se han que incluido este tipo de pacientes. realmente no es la terapia de primera línea, pues, principalmente dado por las terapias de compresión que ya hemos discutido antes, pero cuando estas lesiones son combinadas, que tienen componente linfático y venoso, se aprovecha principalmente la fisiopatología de la ectasia en esos vasos con los cromóforos principalmente de la desoxihemoglobina, y hay reporte de casos precisamente con estas tecnologías que muestran cierto grado de mejoría en estos pacientes, pero solamente cuando son combinadas, lesiones combinadas. En las lesiones puras, perdón, linfáticas, no han demostrado utilidad. Sí, pues por eso era mi inquietud, porque es que el modo de actuar del láser es pues como sobre la hemoglobina, pues sus diferentes oxihemoglobina, desocihemoglobina, pues y se sabe que el capilar linfático lo que tiene es linfa, o sea que en el linfedema puro como tal no tendría utilidad, sino que sería en esas lesiones combinadas donde hayan componente pues venoso. Así es. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algún comentario? Bueno, Mauro, muchísimas gracias.